Antes de ir a la conversación específicamente, voy a cederle la palabra a los compañeros funcionarios que nos acompañan, el secretario Maxi Uceda y el director Juan Bono. Así que les cedo la palabra, que los quieren saludar, comentarles un poquito, y después pasamos allá a lo que es la capacitación. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Estamos a la tarde, a todos y a todas. Creemos que la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria tiene como objetivo justamente poner en valor la diversidad tan rica, tan vasta de la cultura nacional, de las culturas, porque la verdad que son muchas las culturas presentes a lo largo y ancho de nuestro territorio, y sobre todo fomentar un espíritu participativo y de solidaridad, más en este contexto en el cual me parece que hay que dejar de ver con perspectivas de competencia este tipo de encuentros, sino más bien de participación y de generar un espíritu colectivo de identidad común, de entender que estamos todos en el mismo barco, que estamos todos tratando de sacar adelante un país que ha vivido momentos muy difíciles en los últimos años y que en este contexto mundial también de mucha dificultad necesitamos de la solidaridad como elemento fundamental. El ministro siempre habla de la cultura como sanadora, como reparadora de este tejido social. Quiero hacerme también eco de esas palabras y entender también, como señala el presidente de la Nación, que de acá nadie se salva solo. Yo principalmente agradecerles, saludarlos y saludarles a todos y todas y todes. Varias cosas, en que hay que equiparar mucho en el territorio federal, hay que equiparar en conectividad, hay que equiparar en oportunidades de acceso a la cultura, equiparar en posibilidades de acceso a la formación y equiparar en maneras de que nosotros, todos y todas, podamos ver el mundo que todos vemos cotidianamente. Que el federalismo sea real, no llevar siempre Buenos Aires al interior, al territorio federal, sino que el territorio federal se organice de manera horizontal, que cordobeses escuchen a mendocinos, que mendocinos escuchen a jujeños, que jujeños escuchen a misioneros, que construyamos ese entramado de culturas que decía el compañero Yani y que nuestros ministros siempre nos piden en base a la bandera de la diversidad. Yo agradecerles, les quería transmitir esto, que es de donde nosotros hemos pensado la política y donde queremos desarrollar las políticas públicas de ahora en más, sobre todo de esta Secretaría, ponerme a disposición y bueno, mandarles un abrazo fuerte, agradecerles el acompañamiento en este proyecto, porque sé que todos y todas la están pasando complicado, así que agradecerles profundamente y bueno, y que sepan que el Estado Nacional está para acompañar y para garantizar cada vez más acceso e igualdad para todos, todas y todes. Para aprovechar el tiempo, la opción de compartir pantalla, que se me desapareció en una de esas salidas. Ahí está acomodado. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, en mi experiencia como en el campo de la gestión, yo, bueno, no me presenté, pero soy poeta, soy editora, tengo una editorial independiente de poesía contemporánea. Bueno, también me dedico a dar talleres y en mi experiencia laboral me ha tocado la grata tarea de trabajar en el Festival Internacional de Poesía de Rosario. Para el que no lo conoce, es un festival que tiene 28 años de antigüedad, es el segundo festival en su tipo más antiguo de Latinoamérica, después del Festival de Medellín, que tiene otras características. El festival es coorganizado entre las Secretarías de Cultura de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Cultura de la provincia. Esto es importante también aclararlo, que cuando surgió el festival, cuando se incorporaron estas dos instituciones públicas, pertenecían a signos políticos distintos, lo cual nos da también como una pauta de que se puede, digamos, pensar en cosas políticas que se mantengan en el tiempo, la importancia de que se mantengan en el tiempo, para que tengan su propia entidad y para que también no sea tan fácil darlas por tierra, ¿no? Por eso también me parece importante la constancia de los Juegos Evita.
trabajé en el festival de 2013 a 2019, fueron 7 años, en los que también el festival se pudo ir desplegando en distintas capas, es decir, más allá del evento propiamente que se hace anualmente en la ciudad y de la que participan entre 30 y 40 poetas de muchos países del mundo, también participan editores, hay una feria de editoriales de poesía que en su tipo es una de las más numerosas. Se han ido sumando distintas instancias o capas, digamos, o niveles de participación que algunas tienen lugar en el evento y otras han ido como un poco más allá en tiempo y en espacio, y en proyección también. Una de ellas son algunos libros, antologías que hemos preparado para distintas ediciones del festival, algunas de ellas son las que aparecen ahí abajo. La primera es 3030, Poesía Argentina del siglo XXI, que es una antología que preparamos en 2013, en ocasión de cumplirse 30 años del regreso definitivo de la democracia, y nos interesaba sondear, la antología se compone de 30 autores menores de 30 años, argentinos, nos interesaba como hacer una investigación y un recorte y una puesta a disposición de un montón de escrituras que estaban teniendo lugar muy emergentes, repito, autores menores de 30 años, que es la primera generación que creció, se desarrolló, escribió, leyó durante la democracia. También para ver eso, cuáles son los signos generacionales, los lenguajes comunes, qué es lo que aparece de esa, que aparece reflejado de toda esa experiencia, ¿no? Contrastada con otras generaciones. Bueno, ahí aparecen dos fotos porque el primero es el de la edición de 2013. En 2014 el Ministerio de Educación de la Nación formó una biblioteca de poesía Juan Gelman, de distribución gratuita, destinada a instituciones educativas, a bibliotecas públicas, a escuelas y demás, en la que hizo una selección de una serie de libros que habían sido publicados en el último tiempo, sobre todo de, antologías, obras reunidas, de poetas más o menos recientes o tradicionales también, y bueno, incluyó dentro de esa selección el libro 3030, que después las otras son dos antologías que tienen recortes distintos. La 1000 millones, en vez de hacer un recorte etario y geográfico, hace un recorte lingüístico, que se propone explorar como territorio la lengua española, también de autores jóvenes, digamos, pero eso, el recorte estaba dado por la lengua en la que escribían. Entonces también se daban casos de, por ejemplo, hijos de inmigrantes que habían nacido y crecido en países que no eran de habla hispana, pero a través de la lengua de sus padres, de sus madres y padres, tenían la lengua como parte de su habla familiar, digamos. Entonces se daban algunos fenómenos interesantes. La cuarta de las publicaciones que aparece abajo es un fanzine, como se llaman estas publicaciones pequeñas, abrochadas, muy, digamos, informales, livianas, que es de una serie de talleres que se pudo mantener por 2 o 3 años, durante todo el año del festival, durante todo el año digo, no solamente en el momento exacto en que ocurre el evento, digamos, que tiene una duración acotada de una semana, sino durante todo el año en distintas instituciones de encierro, en la cárcel de mujeres de Rosario, en la cárcel de hombres, en 2 institutos de recuperación de adolescentes con problemas de delito y de adicciones, y en 2 cárceles de la ciudad de Santa Fe. Allí se llevaron a cabo talleres dictados y coordinados también por escritores locales,
de la cual como resultado salieron estas publicaciones que las editó también la Editorial Municipal de Rosario, al igual que las otras antologías, que es como un socio estratégico, digamos, del festival. Bueno, este que tengo acá se llama Muertas Vivas, que es el que aparece abajo, que son poemas de las internas de la Unidad 5 de Rosario, que se dio algo muy interesante en la figura del gorrión también. Muchos de los poemas son de creación colectiva. Él usa este concepto del reparto de lo sensible, tiene distintas traducciones el término, la distribución de lo sensible o la repartición de lo sensible. Acá les voy a leer un pequeño extracto que tengo apuntado. Llamo reparto de lo sensible a ese sistema de evidencias sensibles que permiten ver al mismo tiempo la existencia de un común y los recortes que definen sus lugares y partes respectivas. Esta repartición de las partes y de los lugares se basa en un reparto de espacios, de tiempos y de formas de actividad que determinan la forma misma en la que un común se presta a la participación y donde unos y otros son parte de ese reparto. Reparto de lo sensible revela quién puede tomar parte en lo común en función de lo que él hace, del tiempo y del espacio en los cuales esta actividad se ejerce. Esto define el hecho de ser o no visible en un espacio común, dotado de una palabra común. Que uno de los chicos, que se llama Lucas Lazarte, bueno, él caía al taller con cosas que había escrito, y lo que solía aparecer en la mayoría de los casos, que es algo llamativo, es que, por ejemplo, escribían en tú. Cuando tenían que escribir, o sea, cuando hablaban, obviamente hablaban con sus propias palabras, pero a la hora de escribir se imponía el tú. Y era muy difícil lograr correrlos de ese lugar, digamos. Y ahí hay un trabajo como que lo loco es tener que decirle a alguien, habla como vos, digamos, que ese fue el consejo que le dieron a Lucas Lazarte, que él caía con estos textos con un tono solemne, con palabras que no eran propias. Ahí podemos pensar cómo opera el discurso de lo que se supone que es literario, de las palabras que se suponen que son literarias, los temas y los tonos que se supone que son literarios, que además, digamos, algo que si bien se rompió en la modernidad, lo seguimos arrastrando hasta ahora, es esto de pensar de que hay temas y hay tonos con que tienen una correlación entre ellos, digamos, de que hay ciertos temas que deben ser tratados con un tono y otros temas que deben ser tratados con otros tonos. Un día le dan esa recomendación tan sencilla que es hablar como vos, y él en ese momento dice, bueno, le dice a uno de los coordinadores, bueno, anotá, como que es una de las prácticas que se da también bastante, que es como hay distintos niveles de relación con la lectoescritura, también tenemos esa herramienta, ¿no? Ahora muchos de los chicos tienen celulares también, entonces se puede utilizar la oralidad como una manera de escritura, porque pueden practicar, grabarse, escucharse, corregirse, releerse. Y también siento que está ahora, hay mucha práctica de la improvisación, del freestyle, como una manera también de compartir y repartir la palabra. Bueno, lo que pasó con Lucas fue esto, le dieron la recomendación de hablar por sí mismo, de hablar con sus palabras, y él le dijo a uno de los talleristas, bueno, empezá a anotar que ahora te digo el poema, digamos. Y lo anotaron y quería compartirles este poema que se llama Acción y Show. Empezando las 3:15 de la tarde, un día amarillo y gris, se movían autos en la avenida. Era el típico sentado en la garita sin esperar nada. Por ahí viene una máquina, un vento, al lado mío un compañero, el que se ríe de todo. Al volante un colombiano, se quejó de la risa. «Ey, cumpi, ¿qué te pasa que te reís?»
¿A quién le decís? A vos no, candonga, a ese. ¿Qué te hizo el pibe? Pasó y se me ríe. Estaban nené, sé pequeño y sombra. Me asomé con precaución, hablé para evitar problemas, pero no estaba en condiciones. Me medía, me tiró un cachetazo. Acelera y me caigo. Ahora los vamos a agarrar a tiros, Luquitas. Me fui para mi barrio. Agarré un Thunder Pro 9 milímetros, con cargador de 30, gris y negra, bien pipona. Andaban los Jeremías. Andá para arriba, nene, me dijo la chusma, que están los aceitunitas. Subo y veo la chata. La primera alarma son los perros. Si torean, seguro andan ellos. Son el peor enemigo, pero de tanto que te paran, podés conectar con ellos. Se escuchó un estruendo, temblor, pedazos de cordón. Se pudrió todo. Los colombianos tiraron una granada. Se cayó la escalera. Los de explosivos, corte una tapa de olla gigante pusieron. Esperando que vengan los feos estaba mi compañero. Alan, el colgado, y me dice, ahí vienen. Agua, escucho, agua. Lo primero que hago es mirar para adelante. 3 caballos con 6 guerreros a toda velocidad. Le dan a Alan con una 40 un flechazo al brazo. Y ahí empecé. Todo se me puso en cámara lenta. Pam, pam, pam. Los primeros 2 se esparcieron. Otro me pasó por al lado. Tiré un flechazo. Se bajan por la moto. Por Espinillo se van. Lo veo al colgado herido. Tengo la pistola. Veo a la policía. Me voy y mando a otro. Alan está en el piso. Así empezó la guerra. Todos los que nos tenían bronca se juntaron, pero nosotros teníamos más ganas y acá estamos, por problemas de grandes, pagando los chicos. Bueno, había un caso de un colectivo virtual de poetas jóvenes, casi todos en los 20 años, digamos menores de 25 años, que es un colectivo que se armó medio a partir de un fenómeno, por decirlo estético, que fue muy fugaz, que tuvo mucho que ver con la internet, que se llamó Alt-Lit. Una de las chicas que conformaba ese colectivo, que era bastante numeroso, es una chica de Mar del Plata, que se llama Caterina Chiquitano, que nosotros la leímos a partir de esta serie de blogs y de revistas y de grupos en redes sociales. Por supuesto no tenía ningún libro publicado, toda su producción giraba en estos casi grupos de amigos, estamos hablando como de una cosa bastante endogámica, ¿no? Como chica, digamos, que no tenía proyección hacia un público general, sino que funcionaba más bien como una red de amistad, digamos, en la que el texto y la escritura entre pares, la lectura entre pares, era como lo central, digamos, de toda esa dinámica. Bueno, llegamos a Caterina, la leímos a ella, la incluimos en esta antología, la invitamos al festival el año que se presentó la antología, como a otros de los chicos que participaban del mismo colectivo y que eran de otros países, como bueno, un chico de Perú, por ejemplo. Y bueno, eso permitió, por un lado, que pudieran conocerse personalmente, que pudieran superar la instancia virtual, digamos, y por otro lado, esta Caterina, a partir de su invitación al festival, como que ella ni siquiera sabía que existían festivales de poesía, no conocía de editoriales independientes, no conocía autores de su edad acá en Argentina, mucho menos en Mar del Plata, y a partir de esto empieza a ser invitada a otros eventos en su ciudad, es publicada en una editorial muy informal de Buenos Aires, como lo que tuvo que suceder, digamos, es eso que empezó circulando en un circuito virtual, alejado, si se quiere, del campo literario, digamos, al tener un punto de contacto con el campo más bien literario, todo lo que puede empezar después y todo lo que eso significa para el desarrollo de una obra y para la integración de una persona en un ambiente, en un ámbito,
todo lo que eso puede implicar, ¿no? Por eso también acá anotaba esto de la selección como un resultado, pero también como un punto de partida, porque uno cuando cierra un cuerpo de selección de texto, está habilitando a que esas personas se conozcan entre sí, se lean entre sí, las maneras que hay ya asentadas de integración en esa conversación que es la literatura. Bueno, y el mecanismo de evaluación que propone los juegos de Evita me parece interesante de pensar porque es como un modelo intermedio. Se puede pensar que lo que se propone es no evaluar la obra como una totalidad, sino fragmentar la mirada, repartir los criterios. También eso, ¿no? Al ser tantas personas, tantos jurados que van, tantas miradas diferentes con los recorridos de cada uno, es muy difícil pensar en un consenso, ¿no? Y que no caiga esto en la mera arbitrariedad del gusto. Entonces me parecía interesante ver este modelo de resolverlo, que es como fragmentar la mirada es como una especie de tamiz para pasarle al texto, ¿no? Que también me parece que se acerca un poco a las dinámicas escolares, si se quiere, de educación, que es como plantear una guía de lectura, digamos, para abarcar estos textos. Entonces, bueno, yo no me voy a detener sobre estos criterios de evaluación, porque creo que, por lo que entiendo, no, ustedes son personas como muy formadas en este sentido, así que tampoco creo que tenga algo técnico como para aportarles, pero si hay algo que quieran que conversemos para la próxima de esto en especial, yo me lo apunto. También me gustaría eso, que si surge algo que, nada, del interés de los participantes, de ustedes que están acá, lo veamos en el próximo encuentro. Una pregunta cortita. Esta hoja, vos sabés que está buena con el logo de los Juegos Culturales Evita, con las categorías de evaluación, capaz que no con las categorías de evaluación, pero sí con los comentarios, recomendaciones y sugerencias, que los chicos, por más que no ganen, tengan una devolución semiformal del trabajo y de la lectura que hicieron los jurados sobre su obra, sobre todo si la piden. Históricamente los Juegos Evita siempre apuntalaron lo positivo y no se ocuparon de marcar lo negativo de la obra, sino de rescatar lo positivo como para que los chicos tengan una devolución siempre motivadora. Esto forma parte de un cuadro, no sé si ustedes ya vieron el acta, pero que al lado de cada una de estas categorías uno pone bueno, muy bueno, excelente, sobresaliente, y después le pone una calificación total, un poco en base a eso. Por eso me parece que justamente la parte de los comentarios, las recomendaciones y las sugerencias es la parte que viene a subsanar esa parte más, se quiere, dura o cuantitativa de la evaluación, que es la parte que más duele, digamos, más cuando uno está pensando en esto, en generar como una forma de participación y un modelo que no sea visto solamente como una competencia en la que va a ganar el mejor. A ver, más que una pregunta, quisiera poner en relieve la importancia de tener en cuenta el lenguaje inclusivo, lo hipertextual o el utilizado. Lucas Amerí de Chaco, ¿querés hacer la consulta o simplemente un comentario? Así avanzamos. ¿Estás, Luca? Sí. No, esto es algo que nosotros tuvimos una reunión con los jurados de las instancias regionales acá, y bueno, y un poco lo que se charló, que se ponía en relieve, que por ahí no es tan familiar a nuestra generación, sino a las nuevas generaciones, precisamente, es la incorporación y ampliar nuestro criterio de evaluación de la juraduría, con lo que tiene que ver con esos lenguajes nuevos, lenguaje inclusivo, lo iconográfico que se utiliza, las nuevas estructuras lingüísticas que responden más a lo hipertextual, ese tipo de cosas que por ahí somos un poco reticentes
los de otras generaciones, pero que para mí en esa evolución como que hay que animar a que lo hagan, porque de eso depende también la renovación de nuestra poesía, de nuestra literatura en general. Que me parece que es fundamental, ¿no? Que podamos leerlo desde la lengua viva, de cómo está marcada por un montón de cosas, por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de espacio, esas marcaciones. Hay un par de citas que me parece que pueden venir bien a colación. Una es de Pessoa, que decía que utilice, que se restrinja al buen uso de la gramática a aquel que no sabe expresar lo que quiere decir. En cambio, el que quiere expresar lo que quiere decir y sabe qué es lo que quiere decir, que use la gramática como una herramienta para decirlo y también para transformarla y para romperla. También es César Vallejo, que es un poeta peruano. Él decía que la tarea de cada escritor es inventar su propia gramática. Hay que ponerse afuera de uno mismo, pero si pensás que el afuera es algo detestable, no salís de vos y estás mal colocado para interpretar al otro. Uno no puede ponerse por encima de lo que va a escribir porque los juicios de valor obturan. Si escuchás a una persona de otro nivel social y reparás solo en las incorrecciones del habla, entonces no vas a entender lo que le pasa. Entonces, bueno, nada, me interesaba eso, ver la figura de lo amateur también como, para mí, o sea, que tiene que ver no solamente como una condición, digamos, sino también como una actitud, y que no tiene que ver solamente con, bueno, que es una actitud que es transetaria, que tiene que ver, si se quiere, con el espíritu de la iniciación, de la juventud, digo, no solamente eso, en un momento del desarrollo etario, ¿no? Sino que, o sea, nos pasa eso con autores grandes que uno dice, qué joven que es, como la juventud de espíritu, quiero decir. Un poco lo que decía la compañera de Tierra del Fuego desde Buenos Aires, la idea que nos bajaron era que el concepto de evaluación sea abrazar la cultura como lema de evaluación, que los poemas, en mi caso selecciono poemas, estén encuadrados en ese concepto. Y bueno, lo que hablaba Diana un poco cierra también tener en cuenta que surja la voz propia del intérprete, y que esto es amateur, que no vamos a elegir acá escritores de renombre, pero bueno, que tener en cuenta para mí, ¿no? La voz propia del que escribe y tomar como lema esto de abrazar la cultura. Me parece que iría por ahí el criterio de selección. Esto no es un concurso, estos son juegos culturales. Juegos culturales evita. Y ya la palabra juego cultural y evita nos está dando un camino que es el que hay que seguir. Abrir la mente, y muchas veces, yo tengo años de jurado soy profesora de letra, y muchas veces, aunque tengamos un caudal de conocimiento, eso no quiere decir que nos sirva para ser un buen jurado. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir la cabeza al regionalismo, a la región, a los sectores vulnerables, que son los que más participan en esto, tener el oído para lo que vamos a leer y consensuar con nuestro grupo de pares. Cada uno tendrá su mirada. Yo creo que eso es lo importante. Es muy interesante lo que se va sucediendo en este tipo de encuentros. Arrancamos ayer, son 11 instancias de formación, de capacitación, que es técnica, pero también es un poco de encuentro, de reflexión, es simbólico, es tratar de encontrarnos, es el espíritu del programa. Justamente ahí se decía que esto no es una competencia, y no es un certamen en términos súper profesionales, sino es un espacio de encuentro que propicia la participación y la expresión de cientos de miles de jóvenes y adultos en todas las provincias. Desde el equipo de coordinación de los Juegos Evita, que ya hace 15 años que venimos desandando este camino y vinculándonos con todas las regiones del país,
decirles que esto es una experiencia hermosa, nueva, esta idea de poder encontrarnos todos con los jurados, que tiene esa enorme tarea de evaluar las obras y las producciones de los jóvenes y de los adultos que son del país. Es una instancia que a veces cuesta que se realice una vez por año. Siempre en épocas de normalidad nos encontramos en Mar del Plata con todos los coordinadores y las coordinadoras, con algunos de los docentes que trabajan en todo el proceso de selección, desde que arranca el programa hasta la última etapa. Son por lo general 8 o 10 meses en los cuales se está trabajando en cada una de las provincias, y en este momento tenemos la posibilidad de encontrarnos entre todos con lo que son, puntualmente tienen la tarea de ser jurados, con lo cual es importante eso, escuchar las voces de ustedes. Muchos de ustedes, algunos quizás lo sean por primera vez, otros ya vienen trabajando hace tiempo, y saben más o menos qué es lo que estamos persiguiendo con el programa. Es una enorme red de encuentro y de expresión en todo el país, justamente para revalorizar todas estas identidades culturales que hay en cada una de las regiones, para darle voz a muchos chicos y a muchos adultos que simplemente con lo que ellos hacen desde su corazón, expresan con su arte. Nosotros le podemos dar un micrófono, un escenario, una instancia de participación, y que es bien federal, ¿verdad? Porque, como bien sabemos, está en todas las provincias y en todas las regiones del país. Así que saludarlos a todos, nos vamos a seguir encontrando la semana que viene, y a disposición con todo el tipo de consultas.